¿Cómo murió el apóstol de Jesucristo, Simón, luego llamado Piedra? El discípulo Pedro fue uno de los 12 discípulos más cercanos de Jesús y es considerado como el primer líder de la iglesia cristiana. La información que se tiene acerca de la vida del apóstol antes de su conversión es limitada. Antes de continuar, permíteme saludarte y desearte muchas bendiciones de Dios, que el Señor te dé sanación y mucha salud, que te guíe, te guarde y te proteja. Muchas gracias por visitarnos. Bienvenidos a todos. Se sabe que Simón, llamado después Piedra, nació en Betsaida, ubicada en las cercanías del lago de Tiberíades, y luego se trasladó a Cafarnaúm, donde trabajaba en la pesca junto a Juan y Santiago, quienes eran hijos de Zebedeo. Fue pescador y vivió de la pesca hasta que conoció al Cristo. Algunas pruebas sugieren que Andrés, su hermano, y quizás él mismo, habrían sido seguidores de Juan el Bautista y por lo tanto, estuvieron muy preparados para recibir al Mesías en sus corazones. Cuando llegara, y les tocó esa grande bendición de verlo, vivir con él y conocerlo más que cualquier otra persona. Jesús lo llamó y él obedeció y lo siguió. Luego el Señor lo nombró como la roca sobre la cual se construiría su iglesia y es considerado como el primer papa de la Iglesia Católica. Se sabe que el apóstol Pedro negó al Señor 3 veces, su nombre real era Simón, pero el Cristo le cambió el nombre a Piedra, que traducido quiere decir Pedro. Piedra fue el primer discípulo que el Mesías llamó y lo designó como la base sólida sobre la cual construiría su iglesia. Él se convirtió en el primer papa, ya que el Hijo de Dios le otorgó la autoridad suprema pontificia. Su ministerio asegura los fundamentos que aseguran la perpetuidad de la iglesia a través de los tiempos y las dificultades. La barca de pescador de Galilea se transformó en la iglesia de Jesús, mientras que los peces que antes capturaba representan ahora a los hombres. En Mateo 16:18 se lee, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es importante señalar que cuando Jesús dice, sobre esta roca, se refiere a una roca que está al alcance de sus manos, la puede tocar, agarrar o abrazar. Puede que estuviera hablando de él mismo, pero también es muy posible que se estuviera refiriendo a su discípulo Simón, que quizás estaban hombro con hombro, o muy cerca. También es muy posible que no haya señalado a la roca, por lo cerca que estaba, ya sea él mismo o Simón. Si la piedra estuviera fuera del alcance de su mano, no hubiera dicho esta, sino, esa roca. Además habló de construir su iglesia sobre un lugar sólido, cuando le está cambiando el nombre a Simón por Piedra. Por lo tanto, en mi opinión, la piedra es el discípulo. Respeto la opinión de los demás. Según la tradición, San Pedro fue crucificado y consideraba que no era digno de morir de la misma manera que su Señor, por lo que fue crucificado con la cabeza hacia abajo. La tradición ha mantenido el lugar exacto de su crucifixión cerca del circo de Nerón. Los cristianos enterraron al apóstol allí, y hay testimonios arqueológicos que darían señales sobre la existencia de la necrópolis y su tumba directamente debajo del altar mayor. La veneración hacia donde reposa data desde el siglo II y se construyó un edículo en el lugar en el año 160 después de Cristo que lleva la inscripción en griego Pedro está aquí. Se dice que fue crucificado cabeza abajo porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que el Cristo. Así que lo pusieron con la cabeza hacia abajo en una cruz, y allí se quedó hasta su muerte, convirtiéndose en un mártir de la iglesia cristiana. Es importante señalar que el discípulo Pedro debió soportar un sufrimiento terrible. Se dice que morir crucificado es muy doloroso, se sufre mucho, pero el discípulo, al no sentirse digno de morir de la misma manera que su Señor, pidió que lo crucificaran diferente a Jesús, en una posición diferente. Pidió a sus verdugos que lo colocaran boca abajo en la cruz de madera. Imaginar estas cosas es aterrador, solo pensar en estar en esa posición da miedo, es terrible, pero él lo quiso así. Además, el Hijo de Dios les había dicho a sus 12 discípulos que serían perseguidos, y que padecerían por causa de él, por predicar acerca del Hijo de Dios. También con eso, demostró que realmente amaba al Padre y al Hijo Jesucristo, y que cuando lo negó 3 veces, no había entendido bien el mensaje divino, pero cuando entendió todo, y recibió el Espíritu Santo de Dios, se entregó con todo su corazón a Dios y obedeció fielmente hasta la muerte. Pedro y los demás apóstoles son un ejemplo de fe, de entrega y obediencia para todos los cristianos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final del video. Dios te bendiga muchísimo y te guarde.
Te recuerdo que ya tu visita fue de grande apoyo para el programa, pero si deseas seguir ayudando al canal, suscríbete, déjanos tu like, manita arriba, es totalmente gratis pero muy importante para el programa. Hasta pronto, chao chao.